Para Humanidad es Comunidad, el día de hoy tenemos la presencia del Foro Cultural Género y Movilidad Humana y vamos a tener una breve entrevista con... Soy Sandra Lorenzano, soy directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Perfectísimo. Y bueno, ya estando aquí en el primer día del Foro Cultural Género y Movilidad Humana, Migraciones, Exilios y Desplazamientos, cuéntenos un poco por qué es importante y por qué se tiene que hablar de la migración y el género. Bueno, este foro estamos celebrando su cuarta emisión y nació con la certeza y el compromiso de hablar de la migración, los desplazamientos y los exilios con perspectiva de género, porque las mujeres migrantes, exiliadas y desplazadas viven situaciones, realidades particulares donde la violencia es mucho mayor, donde la falta de garantías y de derechos es mucho mayor, y nos interesa mucho poder reflexionar, primero, poner estos temas sobre la mesa y segundo, poder organizar una conversación entre académicas y académicos que trabajan el tema, con activistas de la sociedad civil y con creadores y creadoras. Nuestra pregunta fundamental es: ¿cuál es el compromiso ético que tenemos como universitarias, como universitarios ante estos temas? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿De qué manera podemos generar aunque sea una mínima transformación en la realidad atroz que están viviendo estas personas? Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en nuestro país, jornaleras agrícolas que migran de la migración interna, mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Todos esos temas aparecen aquí. Pero hay un tema más que de alguna manera acompaña esto, y es nuestra memoria, nuestro pasado. Recuperar también esos momentos en que México fue un país de puertas abiertas, fue un país generoso con los exilios, con las migraciones que venían huyendo de la violencia de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, el golpe de Estado en Guatemala, las dictaduras del Cono Sur. Recuperemos ese México generoso y intentemos por todos nuestros medios, todo lo que esté a nuestro alcance, y por eso es importante hablar de estos temas. Porque es importante hablar desde la academia sobre la militarización, la migración, el género y el feminismo. Bueno, la primera mesa fue realmente muy fuerte porque hablamos de estos temas, hablamos de prostitución, hablamos de jornaleras agrícolas, hablamos de la militarización de nuestras fronteras, no solo de las fronteras, la militarización del país. Y dije que cuando hablo de militares a mí se me traba la lengua y, como ven, me pasa siempre, porque esto lo que está haciendo es aumentar la violencia que sufren las personas migrantes y especialmente las mujeres. Hay una cantidad de jurisprudencia, una cantidad de recomendaciones internacionales, empezando por la CEDAW, pero una cantidad de derechos que ya están aprobados en nuestras leyes y que, sin embargo, ni las personas migrantes ni la Guardia Nacional conocen. Y lo que sí conocemos son datos terroríficos de, por ejemplo, 97,000 personas víctimas de la violencia de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, los militares y demás, en nuestro país en un año, denuncias de este tipo. Entonces, queremos dejar en claro, también es uno de los objetivos, que el sacar a las calles a los militares en nuestro país, aunque ahora los llamemos Guardia Nacional, sin una preparación en derechos humanos específica, sin una preparación en perspectiva de género específica. Como bien decía Letia Fernández de la Reguera, que expuso el tema, joven investigadora, joven y brillante investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay aquí un desconocimiento
de las leyes, un desconocimiento de las posibilidades que alguien tiene para ampararse ante la violación a los derechos humanos. Y nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Guardia Nacional, está preparada no para recibir migrantes, sino para combatir a un enemigo. Y tenemos que transformar eso, porque las y los migrantes no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Y muchas veces son incluso de México. Indígenas, por ejemplo, expulsados del país porque no conocen la respuesta a una pregunta universal que pareciera que todas y todos los mexicanos tenemos que conocer, etcétera, etcétera. Violencia sexual, en fin, una cantidad de cosas que complican mucho el panorama de los derechos humanos para las personas migratorias. Hablará más adelante la gente de ONU Mujeres que está trabajando en nuestras fronteras, una representante de la Comar, es decir, que viene del gobierno federal, pero del área que se está ocupando con mayor responsabilidad de las migraciones. En fin, es un foro muy rico, muy comprometido y que esperamos que tenga cierta repercusión también en las autoridades, en los organismos nacionales e internacionales y que esto ayude, como decía al comienzo, a hacer una pequeña transformación en el horror que viven las personas migrantes y desplazadas. Esto se está transmitiendo por el Facebook Live de Igualdad Género UNAM, de nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, de la UDIR, de donde soy investigadora y lo digo con mucho orgullo, la UDIR de Morelia, y todo eso quedará grabado. Entonces pueden acudir a nuestra página web, Igualdad Género UNAM, o a nuestras redes sociales y ahí tendrán toda la información y podrán ver las mesas cuando quieran y todas las veces que quieran. Realmente tenemos estudiantes invitados porque será un material de trabajo importantísimo, no lo dudamos, para alimentar esta discusión y estas investigaciones. Muchas gracias, además, a la Coordinación de Humanidades por todo este apoyo. Realmente es un honor contar con ustedes y desde este espacio excepcional que es la Casa de las Humanidades de Coyoacán. Gracias. Muchísimas gracias.